En este video nos vamos a encargar de calcular el calibre del conductor para una carga eléctrica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En realidad son solamente dos pasos. El primer paso es calcular la corriente eléctrica y el segundo paso es seleccionar el calibre del conductor en base a la NOM 001 CD 2012. Ese es el procedimiento que vamos a realizar. Vamos a ver el ejemplo. Seleccionar el calibre del conductor. Si tenemos una carga de 1200 watts a una tensión nominal de 127 volts. ¿Cómo calculamos la corriente eléctrica? Es lo primero que tenemos que hacer. Dividimos los watts entre los volts y obtenemos los amperes, que esa es la unidad de medida de la corriente eléctrica. En un circuito real interviene otro factor que se llama factor de potencia, que también se aprovecha la energía que nos da el suministrador. Ese es el factor de potencia. Si toda la potencia eléctrica se convierte en trabajo, el factor de potencia es 1. Si el 90% de la potencia se convierte en trabajo, el factor es 0.9 y así sucesivamente. Vamos a manejar un factor de potencia de 0.9. Entonces nuestra fórmula es corriente es igual a potencia dada en watts sobre el voltaje por el factor de potencia. Tenemos 1200 watts y tenemos 127 volts. Habíamos comentado que vamos a manejar un factor de potencia de 0.9. Este factor de potencia es el ideal. El ideal en sí es 1, pero es muy difícil llegar si tenemos cargas que no son puramente resistivas. Hacemos las operaciones, multiplicamos 127 por 0.9, nos da esto. Y si dividimos 1200 entre 114.3, nos da 10.49 amperes de corriente eléctrica. Hemos acabado con el primer paso, que es calcular la corriente eléctrica. Ahora vamos a proceder al segundo paso. Vamos a buscar la tabla 310-15B16 de la NOM 001 CD 2012. Tabla 310. Tenemos esta tabla que se compone de estas columnas. Aquí dice tamaño de asignación en milímetros cuadrados o en AWG o KC1000. Tenemos dos columnas aquí. Aquí dice temperatura nominal. 60 grados, 75 grados, 90 grados. Aquí también se repite 60, 75 y 90. Aquí tenemos que es en cobre, estas tres temperaturas. Y aquí tenemos que es aluminio o aluminio con cobre en estas otras tres temperaturas. Está prohibido usar aluminio en un calibre del 8 hacia arriba. O sea, 8, 10, 12, 14. Se permite a partir del calibre 6. Por lo tanto, vamos a usar cobre. Vamos a usar cobre en la columna de 60 grados centígrados. Nos damos cuenta que la corriente que teníamos era 10.49 amperes. Por lo tanto, vamos a seleccionar el calibre 14, porque el calibre 14 soporta hasta 15 amperes de corriente. El cable que vamos a seleccionar no debe sobrepasar esta corriente eléctrica. Como tenemos 10.49, no supera los 15 amperes. Si nuestra corriente fuera de 16, entonces escogeríamos el calibre 12 que soporta 20. Y si nuestra corriente fuera de 21 amperes, entonces escogeríamos el calibre 10 que soporta 30 y así sucesivamente. Ahora una pregunta. Muchos tienen la duda de por qué se escoge la columna de 60 y no la de 75. Es por el artículo 110-14, terminales eléctricas. Cuando tenemos corrientes menores a 100 amperes, usaremos la columna de 60 grados centígrados. Como tenemos una corriente de 10.49 y estamos usando la columna de 60 grados centígrados, en esa columna nos dice que el calibre 14 soporta hasta 15 amperes. Por lo tanto, concluimos en que el conductor que le corresponde a este circuito será
calibre 14 AWG en cobre. Así calculamos la corriente eléctrica y con esto nos ayudamos para seleccionar el conductor en base a la NOM 001 CD 2012.